Nunca pensé que mi propio hijo me humillaría en su boda diciéndome que el mejor regalo sería que yo desapareciera para siempre. Pero lo que él no sabía es que horas después, la policía lo llevaría esposado junto a su esposa. Suscríbete al canal porque te garantizo que no te vas a arrepentir de conocer cómo terminó esta historia de traición familiar. Me llamo Francisco Martín Rodríguez, tengo 72 años y después de lo que pasó en la boda de mi hijo Miguel hace 3 meses, decidí que era hora de contar mi historia, porque hay momentos en la vida donde el silencio se vuelve complicidad y yo ya no puedo seguir callando. Estoy sentado en mi modesto apartamento en el centro de Madrid, el mismo donde viví con mi querida María durante 30 años hasta que Dios se la llevó hace 5. Desde la ventana puedo ver las grúas de construcción trabajando en el nuevo edificio de enfrente y no puedo evitar sonreír con amargura. Esas máquinas me recuerdan a mis inicios, cuando yo mismo manejaba una de ellas. Verán, no siempre tuve dinero. Empecé como albañil a los 18 años, con las manos callosas y el sueño de darle una vida digna a María, mi novia de la infancia. Trabajaba desde el amanecer hasta que ya no se veía nada, ahorrando cada peseta. María planchaba ropa ajena en las noches para ayudar con los gastos. Fueron años duros, pero éramos felices porque teníamos un objetivo común. Cuando nació Miguel, prometimos que nuestro hijo nunca pasaría las necesidades que nosotros pasamos. Quizás ese fue nuestro primer error. Poco a poco, fui ascendiendo en el mundo de la construcción. De albañil pasé a capataz, luego a contratista independiente, hasta que finalmente fundé Construcciones Martín hace 25 años. María siempre decía que yo tenía ojo para los negocios, que sabía distinguir las oportunidades buenas de las que solo parecían buenas. La empresa creció más de lo que jamás imaginamos. Construimos centros comerciales, edificios residenciales, hasta un pequeño hospital en las afueras de Madrid. El dinero empezó a llegar y con él los cambios en nuestra familia. Miguel, que entonces tenía 17 años, comenzó a avergonzarse de nuestros orígenes humildes. Recuerdo vívidamente el día que me pidió que no fuera a recogerlo al instituto con mi camioneta de trabajo, porque sus amigos podrían verme. María lo defendió diciendo que era cosa de la edad, pero yo ya presentía que algo no estaba bien. Lo mandamos a estudiar administración de empresas a una universidad privada cara, pensando que así podría ayudarme con los negocios. Pero Miguel nunca mostró interés real en aprender. Prefería las fiestas, los coches lujosos, las vacaciones en lugares exóticos. Todo pagado por mí, claro está. Cuando se graduó, le ofrecí un puesto en la empresa. Aceptó, pero solo porque significaba un sueldo alto sin mucho esfuerzo. Jamás llegaba temprano, siempre tenía excusas para no visitar las obras y trataba a los empleados con una arrogancia que me daba vergüenza ajena. Hace 2 años conoció a Carmen Sánchez Torres, una mujer 10 años menor que él, con una sonrisa encantadora y una ambición que se podía palpar en el aire. Desde el primer día noté cómo me miraba, como si estuviera calculando cuánto valía yo y cuánto tiempo me quedaba de vida. Carmen era dulce y atenta cuando necesitaba algo, pero fría como el hielo cuando creía que yo no la estaba observando. Vi cómo manipulaba a Miguel contra mí, llenándole la cabeza de ideas sobre independizarse del viejo y tomar las riendas del negocio familiar. María, que ya estaba enferma para entonces, me advirtió en una de nuestras últimas conversaciones: Francisco, nuestro Miguel se ha vuelto un extraño, y esa mujer no nos quiere bien. Ten cuidado cuando yo ya no esté aquí para protegerte. Sus palabras resultaron proféticas. Después del funeral de María, Miguel y Carmen comenzaron a presionarme
para que les diera más control sobre la empresa. Decían que yo estaba muy mayor para manejar tanto estrés, que necesitaba descansar y disfrutar mis últimos años. Sus palabras siempre estaban llenas de falsa preocupación, pero yo podía ver la codicia brillando en sus ojos. Como un tonto, firmé algunos poderes para que Miguel pudiera hacer ciertos trámites menores. Pensé que así se sentiría más involucrado, más responsable. Error garrafal. Los meses previos a la boda fueron especialmente duros. Miguel y Carmen apenas me hablaban, excepto cuando necesitaban dinero para algo. Los gastos de la boda fueron astronómicos: un salón lujoso, vestido de diseñador, luna de miel en las Maldivas. Todo pagado por mí, por supuesto, pero lo que más me dolía era la actitud. Nunca un gracias, papá. Nunca un reconocimiento de que yo estaba financiando sus sueños. Era como si fuera mi obligación, como si les debiera eso y más. Mi única alegría en esos días oscuros era mi nieta Lucía, la hija que Carmen tuvo en su primer matrimonio. A los 16 años, esa niña tenía más madurez y cariño genuino que sus padres juntos. Siempre me defendía cuando Miguel me hablaba mal. Siempre me buscaba para conversar sobre sus estudios y sus sueños. «Abuelo Francisco», me decía, «cuando sea grande, quiero ser como tú, trabajadora y honesta». Esas palabras me daban fuerzas para seguir adelante. La noche antes de la boda, no pude dormir. Tenía un presentimiento terrible, como si algo malo fuera a pasar. María siempre decía que yo tenía una intuición especial para los problemas, y esa noche mi intuición gritaba. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje, el mismo que había usado en mi propia boda hace 45 años, y me dirigí al salón con una mezcla de esperanza y temor en el corazón. Quizás, pensé ingenuamente, el día de su boda Miguel recordaría todo lo que habíamos construido juntos. Quizás encontraríamos el camino de vuelta al cariño que una vez compartimos. Qué equivocado estaba. El día de la boda amaneció soleado, pero mi corazón estaba nublado por una extraña inquietud que no lograba alejar. Llegué al salón Palacio de Cristal 2 horas antes de la ceremonia, esperando encontrar a Miguel nervioso como cualquier novio normal, quizás necesitando unas palabras de aliento de su padre. En lugar de eso, lo encontré discutiendo acaloradamente con el organizador de eventos sobre los arreglos florales. Su rostro estaba rojo de ira, y cuando me vio llegar, su expresión se volvió aún más hostil. «¿Qué haces aquí tan temprano?», me espetó, sin siquiera saludarme. «La ceremonia no empieza hasta las 6. «Pensé que tal vez necesitarías ayuda con algo, hijo», respondí, tragándome la humillación. «Es tu día especial». Carmen apareció detrás de él, radiante en su vestido de novia que había costado más que el salario anual de muchas personas. Me miró de arriba abajo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Oh, Francisco, qué detalle», dijo con una dulzura venenosa. «Pero todo está bajo control. Miguel y yo hemos organizado todo perfectamente, sin ayuda externa». El mensaje era claro. Yo sobraba. Recordé entonces cuando Miguel tenía 8 años y se lastimó la rodilla jugando fútbol. Había llorado en mis brazos mientras María le curaba la herida y me había dicho: «Papá, cuando sea grande, quiero ser fuerte como tú». ¿Dónde había quedado ese niño que me admiraba? Durante la ceremonia religiosa, me senté en primera fila como correspondía al padre del novio, pero me sentía como un extraño observando la vida de desconocidos. Miguel no me miró ni una sola vez durante los votos. Cuando el sacerdote preguntó si algún familiar quería decir unas palabras, Carmen se apresuró a susurrar algo al oído del cura, quien inmediatamente pasó a la siguiente parte de la ceremonia. Más tarde me enteré de que le había dicho que yo sufría problemas de memoria
y que era mejor evitar situaciones comprometedoras. El banquete fue aún peor. Me ubicaron en una mesa apartada, junto a parientes lejanos que apenas conocía, mientras Miguel y Carmen presidían la mesa principal rodeados de sus amigos jóvenes y exitosos. Cada vez que intentaba acercarme para saludar a los invitados, Carmen intercedía con comentarios como: «Perdonen a Francisco, últimamente está un poco desorientado, la edad, ya saben». O Miguel agregaba: «Papá siempre fue muy simple, no entiende estas celebraciones elegantes». Escuché a una invitada comentar a su acompañante: «Pobrecito el anciano, se ve tan perdido. Qué bueno que Miguel y Carmen se están haciendo cargo de él». Mi sangre hervía, pero mantuve la compostura, por respeto a la memoria de María, por amor a Lucía, por los últimos vestigios de esperanza de que esto fuera solo una mala racha familiar. Durante la cena, observé cómo Miguel contaba orgullosamente a los invitados sobre sus proyectos empresariales, describiendo obras que yo había diseñado y ejecutado como si fueran creaciones suyas. Hablaba de contratos que yo había conseguido con décadas de reputación y trabajo duro, presentándose como un joven emprendedor visionario. La generación anterior, decía gesticulando hacia donde yo estaba, no entiende los negocios modernos. Por suerte, Carmen y yo hemos modernizado completamente la empresa. Los invitados asentían impresionados mientras yo apretaba los puños bajo la mesa. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Carmen estaba distribuyendo discretamente unas tarjetas entre ciertos invitados selectos. Cuando finalmente logré ver una, mi mundo se tambaleó. Eran tarjetas de Construcciones Martín, Nueva Dirección, con los nombres de Miguel y Carmen como directores generales. Mi nombre no aparecía por ningún lado. Esa noche recordé vívidamente el día que María me había confesado sus temores sobre Miguel. Estaba en cama, ya muy débil por la quimioterapia, pero su mente seguía lúcida. «Francisco, amor mío», me había susurrado, «he notado cosas. Miguel viene a visitarme cuando tú no estás, preguntando sobre testamentos, sobre cuentas bancarias. Dice que quiere ayudar con los papeleos cuando yo ya no esté». «Son solo preocupaciones normales, María», la había tranquilizado. «Es natural que piense en el futuro». «No, Francisco. He visto esa mirada antes. Es la misma que tenía cuando era niño y rompía algo, pero culpaba a otros. Nunca aprendió a valorar lo que tiene porque siempre lo tuvo todo demasiado fácil». Sus siguientes palabras resonaron en mi mente esa noche de bodas. «Prométeme que te vas a cuidar, que no vas a dejar que se aprovechen de ti. Mereces respeto, no importa la edad que tengas». Le había prometido, pero hasta esa noche no había entendido realmente de qué me estaba advirtiendo. Cuando intenté acercarme a Miguel para hablar sobre las tarjetas, Carmen se interpuso inmediatamente. «Francisco, estás interrumpiendo conversaciones importantes. ¿Por qué no vas a descansar un rato? Te ves cansado». «Solo quiero hablar con mi hijo», respondí firmemente. «Tu hijo está ocupado atendiendo a sus invitados en su boda», replicó con una frialdad que me sorprendió por su descaro. Miguel, que había escuchado el intercambio, se acercó visiblemente molesto. «Carmen tiene razón, papá. Hoy no es día para tus inquietudes. Ya hablaremos mañana». «¿Mis inquietudes?», repetí, sintiendo cómo la paciencia se me agotaba. «¿Te refieres a mi preocupación por ver tarjetas comerciales de MI Empresa con vuestros nombres como únicos directores?» Miguel se puso pálido por un segundo, pero Carmen recuperó el control rápidamente. «Francisco, creo que estás confundido. Deberías sentarte». Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estaba lidiando con un malentendido familiar o problemas generacionales. Estaba enfrentando una conspiración deliberada y calculada para robarme todo lo que había construido en 50 años de trabajo honesto.
Y lo peor de todo era que mi propio hijo estaba liderando esa conspiración. La revelación me golpeó como un martillo en el pecho, pero también despertó algo que había estado dormido durante años. La determinación férrea que me había llevado desde ser un simple albañil a construir un imperio empresarial. Si querían guerra, la tendrían, pero ellos no sabían con quién se estaban metiendo realmente. Los días siguientes a la boda fueron una revelación amarga de hasta qué punto había sido ingenuo durante años. Miguel y Carmen regresaron de su luna de miel en las Maldivas con una actitud completamente diferente hacia mí. Ya ni siquiera se molestaban en fingir respeto o cariño. La primera señal alarmante llegó cuando intenté acceder a las oficinas de Construcciones Martín un martes por la mañana. Sorprendentemente, mi llave ya no funcionaba. La secretaria, Pilar González, una mujer que había trabajado conmigo durante 15 años, me miró con incomodidad evidente. «Señor Rodríguez», balbuceó, «el señor Miguel dejó instrucciones de que cualquier visita suya debe ser coordinada previamente con él». «¿Visita?», exploté. «Pilar, esta es mi empresa». «Lo siento mucho, don Francisco. Yo solo sigo órdenes. El señor Miguel dice que usted necesita descansar y que las responsabilidades empresariales le causan estrés innecesario». Llamé inmediatamente a Miguel, pero Carmen atendió el teléfono. «Francisco, qué sorpresa», dijo con esa voz melosa que ya me resultaba nauseabunda. «Miguel está en una reunión importantísima con inversionistas japoneses. No puede ser interrumpido. Carmen, necesito hablar con mi hijo sobre el acceso a mis oficinas». «Ay, Francisco, no te pongas así. Miguel solo está protegiendo tu salud. Los médicos recomiendan que las personas de tu edad eviten situaciones estresantes. Podrías tener un infarto». «¿Qué médicos? Yo no he consultado a ningún médico». «Bueno, nosotros consultamos en tu nombre, por precaución familiar, ¿entiendes?». Colgué el teléfono temblando de indignación. Esa tarde decidí ir directamente a hablar con algunos de mis clientes más antiguos. Lo que descubrí me dejó helado. Don Alberto Vázquez, propietario de una cadena de supermercados que había sido mi cliente durante 10 años, me recibió con una mezcla de compasión y incomodidad. «Francisco, hijo, me alegra verte. Miguel me contó sobre tu situación. Qué triste lo del Alzheimer incipiente». «¿Alzheimer?», casi grité. «Alberto, yo no tengo Alzheimer». Pero Miguel me explicó que están en las primeras etapas, que a veces tienes momentos de lucidez, pero que ya no puedes manejar decisiones empresariales complejas. Por eso me presentó a Carmen como la nueva coordinadora de proyectos. «¿Carmen? Pero si ella no sabe nada de construcción». Alberto me miró con pena genuina. «Francisco, entiendo que debe ser difícil aceptarlo, pero Miguel me mostró informes médicos. Dice que están considerando buscar cuidado especializado para ti». Salí de esa reunión sintiendo como si me hubieran golpeado con un martillo. Miguel no solo me estaba robando la empresa, sino que estaba destruyendo sistemáticamente mi reputación, pintándome como un anciano senil que necesitaba ser apartado de la sociedad. Esa noche, Lucía vino a visitarme. Mi nieta estaba claramente agitada. «Abuelo Francisco, necesito contarte algo, pero debes prometerme que no les dirás a mamá y Miguel que te lo dije». «Por supuesto, pequeña». «¿Qué ocurre?». Escuché una conversación telefónica de mamá anoche. Estaba hablando con alguien sobre acelerar el proceso de incapacitación legal y sobre encontrar una residencia geriátrica que no haga demasiadas preguntas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. «¿Estás segura de lo que escuchaste, Lucía?». «Completamente segura». También mencionó algo sobre liquidar activos rápidamente, una vez que tengan control total. «Abuelo, ¿qué significa todo eso?». Le expliqué suavemente la situación.
viendo cómo la inocencia se desvanecía de los ojos de mi nieta. Ella comenzó a llorar. No puedo creer que mi propia madre esté haciendo esto. Y Miguel, siempre pensé que solo era egoísta. Pero esto es malvado. Lucía, necesito que seas muy cuidadosa. No pueden saber que tú sabes. ¿De acuerdo? Ella asintió valientemente. Abuelo, yo te voy a ayudar. Voy a estar muy atenta a lo que dicen y hacen. Los siguientes días fueron una educación acelerada sobre la traición familiar. Lucía me informó que Miguel y Carmen habían estado revisando mis documentos personales durante mis ausencias, fotografiando papeles importantes y que habían contratado a un abogado especializado en casos de incapacidad senil. Pero la gota que colmó el vaso llegó el viernes de esa semana. Recibí una llamada de mi banco personal. Señor Rodríguez, llamamos para confirmar las transferencias autorizadas por usted esta mañana. Son cantidades considerables, por lo que nuestro protocolo requiere confirmación telefónica. ¿Qué transferencias? Yo no he autorizado ninguna transferencia. Hubo un silencio incómodo. Señor, se transfirieron 50.000 euros de su cuenta principal a una cuenta a nombre de Miguel Martín López y otros 30.000 a una cuenta de Carmen Sánchez Torres. Las órdenes llegaron con su firma autorizada. Esas firmas son falsas. Detengan inmediatamente cualquier otra transacción. Señor Rodríguez, entendemos su confusión, pero tenemos documentación que indica que usted otorgó poderes financieros amplios a su hijo debido a circunstancias médicas especiales. Colgué y corrí inmediatamente al banco. Allí confirmaron mis peores temores. Miguel había presentado documentos médicos falsos indicando que yo sufría deterioro cognitivo progresivo y había obtenido poderes para proteger mis finanzas. El gerente, un hombre que me conocía desde hacía años, me miró con genuina preocupación. Don Francisco, estos documentos parecen legales, pero si usted dice que son falsos, podemos iniciar una investigación. Sin embargo, debo advertirle que su hijo presentó también una carta de un psiquiatra recomendando supervisión financiera inmediata. ¿Qué psiquiatra? Yo jamás he visitado a ningún psiquiatra. Esa noche, solo en mi apartamento, me senté en el sillón donde María solía tejer mientras veíamos las noticias juntos. Sus palabras finales resonaban en mi mente como una profecía cumplida. Ten cuidado cuando yo ya no esté aquí para protegerte. Por primera vez en meses, lloré, no solo por la traición, sino por la pérdida del hijo que creía tener. El Miguel que había llevado sobre mis hombros cuando era pequeño, al que había enseñado a andar en bicicleta, por quien había trabajado 18 horas diarias para darle todas las oportunidades que yo nunca tuve. Ese Miguel había muerto, o tal vez nunca había existido realmente. Pero mientras lloraba, también sentía crecer dentro de mí una determinación que no experimentaba desde mis días como joven albañil, luchando por sobrevivir. María había confiado en que yo me sabría defender, y no la iba a defraudar. Al día siguiente, comenzaría a luchar por mi dignidad, mi patrimonio y mi futuro. Y Miguel y Carmen descubrirían que habían subestimado gravemente al viejo senil al que pensaban robar y encerrar. El momento que cambiaría todo para siempre llegó exactamente una semana después del descubrimiento de las transferencias bancarias fraudulentas. Miguel había organizado lo que él llamó una reunión familiar urgente en el restaurante más lujoso de Madrid, el mismo lugar donde habíamos celebrado su graduación universitaria años atrás. Llegué puntualmente a las 8 de la noche, vistiendo mi traje más formal. Todavía albergaba una pequeña esperanza de que esta reunión fuera para aclarar los malentendidos, para encontrar una solución que preservara nuestra relación familiar. Carmen ya estaba allí, luciendo un vestido
que probablemente costaba más que el salario mensual de mis empleados. Miguel llegó 10 minutos tarde, como siempre, con esa arrogancia característica que había desarrollado en los últimos años. «Papá», comenzó sin siquiera disculparse por la tardanza, «Carmen y yo hemos estado hablando mucho sobre tu situación. Estamos muy preocupados por ti». «¿Mi situación?», pregunté, manteniendo la calma aunque mi instinto me decía que me preparara para lo peor. Carmen tomó mi mano con una ternura completamente falsa. «Francisco, querido, hemos notado que últimamente estás muy confundido. Los episodios en el banco, las acusaciones extrañas sobre firmas falsas, creemos que necesitas ayuda profesional». «No estoy confundido», respondí firmemente. «Estoy perfectamente lúcido y sé exactamente lo que ustedes están haciendo». Miguel intercambió una mirada significativa con Carmen antes de continuar. «Papá, hemos consultado con el doctor Hernández Morales, un prestigioso geriatra. Revisó tu historial médico y cree que podrías estar desarrollando demencia senil temprana». «¿Qué historial médico? Yo no he autorizado que ningún médico revise información mía». «Tranquilo, papá», dijo Miguel con esa condescendencia que me enfurecía. «Lo hicimos por tu bien. Como familia, tenemos derecho a protegerte cuando no puedes hacerlo tú mismo». Carmen sacó entonces una carpeta elegante de su bolso. «Francisco, hemos preparado algunos documentos para hacer tu vida más fácil. Aquí tienes la escritura de una hermosa residencia geriátrica en las afueras de Madrid. Tiene jardines preciosos, atención médica las 24 horas, y podrás vivir tus últimos años sin preocupaciones». «Mis últimos años», repetí, sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. «¿De qué están hablando exactamente?». Miguel se inclinó hacia adelante, adoptando un tono que usaría para hablar con un niño pequeño. «Papá, también hemos preparado una procuración general para que Carmen y yo podamos manejar todos tus asuntos legales y financieros. Así no tendrás que preocuparte por cosas complicadas como facturas, impuestos o decisiones empresariales. En otras palabras», dije lentamente, «quieren internarme en un asilo y robarme todo mi patrimonio». Carmen fingió sorpresa. «Francisco, ¿cómo puedes pensar algo tan horrible? Solo queremos cuidarte. Después de todo lo que has trabajado, mereces descansar». «¿Descansar?», exploté finalmente. «Tengo 72 años, no 95. Estoy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones». «Papá, por favor no te alteres», murmuró Miguel, mirando alrededor nerviosamente para asegurarse de que otros comensales no nos estuvieran observando. «Tu agresividad es exactamente lo que el doctor Hernández predijo. Es otro síntoma de tu deterioro mental». Fue en ese momento cuando entendí la diabólica perfección de su plan. Cualquier oposición mía sería interpretada como evidencia de mi supuesta demencia. Cualquier negativa a cooperar confirmaría su narrativa de que yo estaba mentalmente incompetente. «Miren», continuó Carmen, «hemos traído todas las firmas necesarias. El doctor Hernández está esperando en su consulta para hacer la evaluación final esta misma noche. Todo puede estar resuelto antes de medianoche». «¿Esta misma noche?». Mi voz salió como un susurro ahogado. «Es mejor hacerlo rápido», explicó Miguel. «Mientras más progrese tu condición, más complicado se vuelve el proceso legal. Además, ya hemos pagado el primer mes de la residencia». Carmen añadió con una sonrisa dulce. «Y no te preocupes por Lucía. Ella nos entiende perfectamente. De hecho, está de acuerdo con que es lo mejor para ti. Esa mentira sobre mi nieta fue la gota que derramó el vaso». Me levanté abruptamente de la mesa, mi silla cayendo hacia atrás con un ruido que atrajo las miradas de todo el restaurante. «No voy a firmar absolutamente nada», declaré con una voz que temblaba de furia contenida. «Y si intentan internarme contra mi voluntad,
Los demandaré por secuestro. Miguel se puso de pie también, su máscara de falsa preocupación finalmente cayendo. Papá, no seas ridículo. No tienes elección en esto. Los documentos médicos ya están firmados. Legalmente ya no eres competente para tomar decisiones importantes. ¿Documentos médicos de médicos que nunca he visto? ¿Firmas en documentos que nunca he leído? Carmen se unió a Miguel, flanqueándome como depredadores acorralando a su presa. Francisco, entendemos que esto es difícil de aceptar, pero es por tu propio bien. Imagínate lo peligroso que sería dejarte solo, con acceso a millones de euros en tu estado mental actual. ¿Mi estado mental? Rugí, ya sin importarme quién me escuchara. Mi único problema mental es haber confiado en un par de estafadores como ustedes. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, pero no me arrepentí. Por primera vez en años, estaba diciéndoles exactamente lo que pensaba. Miguel se acercó peligrosamente a mí. Cuidado con lo que dices, viejo. Podrías arrepentirte. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo, replicó con una frialdad que me heló la sangre. Puedes cooperar voluntariamente o podemos hacer esto por la vía difícil. Pero de una manera u otra, mañana estarás en esa residencia. Miré a los ojos de mi hijo y no reconocí al hombre que tenía enfrente. Este extraño frío y calculador había reemplazado completamente al niño que una vez corrió hacia mis brazos pidiendo protección contra las pesadillas. Entiendo, dije finalmente, recuperando mi compostura. Entiendo perfectamente. Tomé mi abrigo y me dirigí hacia la salida, pero me detuve y me volví hacia ellos una última vez. Miguel, Carmen, han cometido un error muy grande. Han subestimado completamente con quién se están metiendo. Yo construí un imperio desde cero sin ayuda de nadie. Y si piensan que me voy a dejar robar por un par de parásitos como ustedes, están completamente equivocados. ¿Nos estás amenazando tú ahora?, se burló Carmen. No, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Les estoy prometiendo. Salí del restaurante con la cabeza en alto, pero por dentro estaba destrozado, no solo por la traición, sino por la confirmación definitiva de que mi propio hijo era capaz de destruirme sin el menor remordimiento. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, tomé la decisión que cambiaría el curso de todo. Abrí mi caja fuerte personal y saqué documentos que Miguel jamás había visto. Cuentas bancarias de las que no tenía conocimiento, contactos legales que había cultivado durante décadas de negocios exitosos. Si Miguel y Carmen querían guerra, la tendrían, pero descubrirían que el viejo senil tenía recursos que nunca imaginaron. Al amanecer del día siguiente ya tenía un plan de acción completamente estructurado. Había pasado la noche entera revisando documentos, haciendo llamadas telefónicas discretas y activando contactos que había cultivado durante décadas en el mundo empresarial madrileño. Mi primera parada fue el despacho de Carlos Ruiz Moreno, un abogado especializado en derecho empresarial y familiar que había conocido en mis tiempos de contratista independiente. Carlos había crecido profesionalmente junto conmigo, manejando muchos de mis contratos más importantes a lo largo de los años. «Francisco», me saludó con genuina preocupación al verme llegar sin cita previa a las 7 de la mañana. «Te ves terrible. ¿Qué ha pasado?». Le conté todo sin omitir detalles. Las humillaciones, los documentos falsificados, las transferencias no autorizadas, la conspiración para declararme incapacitado mentalmente. Carlos escuchó en silencio, tomando notas meticulosas, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Esto es mucho peor de lo que imaginaba cuando me llamaste anoche», murmuró mientras revisaba los documentos que había traído. «Francisco, lo que me describes constituye fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida
y posiblemente conspiración para cometer secuestro. ¿Secuestro? Internar a alguien contra su voluntad basándose en informes médicos falsificados es técnicamente secuestro, especialmente cuando el motivo real es el robo de patrimonio. Carlos se puso de pie y comenzó a caminar por su oficina, claramente agitado. Necesitamos actuar rápidamente. Si ellos van en serio con lo de la incapacitación legal, tenemos una ventana muy pequeña antes de que se vuelva mucho más complicado defender tus derechos. ¿Qué propones? Primero, vamos a solicitar una evaluación psiquiátrica independiente que demuestre tu completa competencia mental. Segundo, vamos a congelar todas las cuentas donde Miguel tenga algún tipo de acceso. Tercero, necesitamos investigar a fondo todos los movimientos financieros sospechosos de los últimos 2 años. Mientras Carlos hacía llamadas urgentes a contactos en el sistema judicial, yo revisé mi agenda personal. Tenía números de teléfono que Miguel desconocía completamente, inversores privados, contratistas internacionales, incluso algunos funcionarios del ayuntamiento con quienes había trabajado en proyectos públicos. Pero mi llamada más importante fue a Elena Vargas, una detective privada especializada en investigaciones financieras que había conocido años atrás, cuando sospechaba que uno de mis socios me estaba robando. Elena había descubierto una red de corrupción que me había ahorrado millones de euros. Don Francisco me saludó con esa voz directa que tanto apreciaba. Han pasado años desde la última vez que hablamos. ¿Qué necesita esta vez? Elena, necesito que investigues a mi propio hijo y su esposa. Creo que me están robando sistemáticamente. Hubo una pausa incómoda. Elena había conocido a Miguel cuando era adolescente. Esto debe ser muy doloroso para usted, pero si hay evidencia de fraude, la encontraré. Envíeme todos los documentos que tenga y necesitaré acceso completo a sus registros financieros de los últimos 3 años. Mi siguiente parada fue el Banco Santander Central, donde mantuve cuentas que Miguel jamás había visto. Durante mis primeros años como empresario exitoso, había aprendido la importancia de diversificar no solo inversiones, sino también instituciones financieras. Tenía activos distribuidos en 5 bancos diferentes y solo uno de ellos era conocido por Miguel. El director del banco, Joaquín Mendoza, me recibió personalmente en su oficina. Don Francisco, cuando recibí su llamada esta mañana, inmediatamente revisé todas sus cuentas. Me alegra confirmar que todas están completamente seguras. Su hijo no tiene acceso a ninguna de ellas. Joaquín, necesito que tome medidas adicionales de seguridad. Tengo razones para creer que intentarán falsificar documentos para acceder a estos fondos también. Por supuesto, vamos a implementar protocolo de máxima seguridad. Cualquier movimiento requerirá su presencia física, más 2 formas de identificación, más una contraseña que solo usted conoce. Esa tarde, Carlos me llamó con las primeras noticias alentadoras en semanas. Francisco, he hablado con el doctor Patricia Gómez, una psiquiatra forense de prestigio internacional. Está dispuesta a evaluarte mañana mismo. También he conseguido una orden judicial preliminar que congela todas las cuentas donde Miguel tiene poderes hasta que se resuelva esta situación. ¿Eso significa que no puede tocar más dinero? Exactamente. Y hay más. El juez está muy interesado en revisar esos supuestos informes médicos que Miguel presentó. Si son falsos, como sospechamos, estaremos hablando de delitos graves que podrían resultar en prisión. Esa noche, Lucía vino a visitarme con información devastadora. Abuelo, escuché otra conversación telefónica. Mamá estaba hablando con alguien sobre acelerar la liquidación de activos, porque el viejo se está volviendo problemático. También mencionó algo sobre transferir propiedades a una empresa offshore antes de que alguien se dé cuenta. ¿Empresa offshore? No entendí todo,
pero escribí el nombre que mencionó: Inversiones Mediterráneo S.L. ¿Te dice algo? No me decía nada, pero estaba seguro de que Elena Vargas podría rastrear esa empresa hasta sus verdaderos propietarios. Lucía, hay algo más que necesito que hagas, pero es peligroso. Lo que sea, abuelo. Necesito que busques en la habitación de tu madre cualquier documento relacionado con médicos, abogados o esa empresa que mencionaste. Pero tienes que ser extremadamente cuidadosa. Si te descubren, podrían intentar alejarte de mí permanentemente. Mi nieta asintió con una determinación que me recordó a María en sus mejores momentos. Al día siguiente, la evaluación psiquiátrica fue un triunfo completo. La doctora Gómez pasó 4 horas sometiéndome a pruebas exhaustivas de competencia mental, memoria, razonamiento lógico y estabilidad emocional. Señor Rodríguez, me dijo al final, no solo está usted completamente competente mentalmente, sino que su agudeza intelectual está muy por encima del promedio para su edad. Cualquier alegación de demencia o incompetencia mental es completamente infundada. Carlos recibió el informe oficial esa misma tarde y inmediatamente lo presentó ante el tribunal. Francisco, ahora tenemos munición legal devastadora. No solo hemos demostrado que eres completamente competente, sino que hemos demostrado que Miguel presentó informes médicos falsos ante las autoridades. Eso es falsificación de documentos oficiales. Pero la verdadera bomba llegó cuando Elena Vargas me llamó esa noche. Don Francisco, lo que he descubierto supera cualquier cosa que haya investigado antes. Su hijo y su nuera han estado operando una red de fraude empresarial que involucra no solo su dinero, sino fondos de varios de sus clientes. Han creado empresas fantasma, falsificado contratos y desviado millones de euros a cuentas en paraísos fiscales. ¿Millones? Al menos 4 millones de euros, posiblemente más. Y lo peor es que han estado preparando documentos para culparlo a usted de todo cuando salga a la luz. Su plan era declararlo incompetente, tomar control de sus empresas y luego presentarlo como el responsable de todos los fraudes. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de horror y admiración por la sofisticación diabólica del plan de Miguel y Carmen. No solo querían robarme, querían destruirme completamente y dejarme como el villano de su propia historia criminal. Pero ahora yo tenía todas las cartas y era hora de jugar mi mano ganadora. La mañana del lunes llegó con una tranquilidad engañosa. Miguel y Carmen habían estado intentando contactarme durante todo el fin de semana, dejando mensajes cada vez más urgentes en mi contestador automático. Sus voces habían evolucionado desde la falsa preocupación hasta la irritación apenas contenida. «Papá, necesitamos que vengas a firmar los documentos pendientes», decía el último mensaje de Miguel. «El doctor Hernández está esperando tu visita. No hagas esto más difícil de lo necesario». En lugar de responder sus llamadas, me dirigí directamente a las oficinas de Construcciones Martín. Era hora de recuperar lo que me pertenecía por derecho. Llegué a las 8 en punto, acompañado por Carlos y 2 agentes judiciales que portaban las órdenes de restitución que habíamos obtenido. Pilar González, mi antigua secretaria, me abrió la puerta con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «Buenos días, Pilar», la saludé cordialmente. «He venido a retomar mis funciones como director general de MI Empresa». Antes de que pudiera responder, uno de los agentes judiciales le entregó la documentación oficial. «Señora, por orden del Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, el señor Francisco Martín Rodríguez recupera inmediatamente todos sus derechos y responsabilidades sobre esta empresa y sus activos». Pilar leyó los documentos con manos temblorosas. Pero el señor Miguel dijo: «Lo que haya dicho Miguel ya no tiene validez legal.
interrumpió Carlos firmemente. Todos los poderes otorgados previamente han sido revocados por irregularidades procesales. Recorrí las oficinas que yo mismo había diseñado años atrás, notando cambios que me llenaron de indignación. Miguel había redecorado mi despacho personal con muebles ostentosos, había instalado una barra de bar en la sala de juntas y había colgado fotografías de él mismo en situaciones empresariales donde yo debería haber aparecido. Pero lo más revelador fue lo que encontré en los archivadores: contratos alterados, facturas duplicadas, correspondencia con empresas que yo no reconocía. Miguel había estado operando un negocio paralelo, usando mi reputación y mis contactos. «Carlos, mira esto», le dije mostrándole una carpeta marcada como Proyectos Especiales MM. Aquí hay contratos por valor de 800.000 euros con una constructora de Barcelona. Pero yo nunca he trabajado en Barcelona y estos proyectos están firmados con mi nombre y sello. Carlos examinó los documentos con expresión grave. «Francisco, esto es falsificación de firma en grado superior. Cada uno de estos contratos constituye un delito independiente». A las 10 de la mañana, Miguel irrumpió en las oficinas como un huracán. Su rostro estaba rojo de furia y Carmen lo seguía de cerca con una expresión de pánico mal disimulado. «¿Qué significa esto?», rugió, gesticulando hacia los agentes judiciales. «Esta es mi empresa. Yo soy el director general». «Buenos días, Miguel», le respondí con una calma que sabía lo enfurecería aún más. «Lamento informarte que tu periodo como director no autorizado ha terminado». «Papá, tú no puedes hacer esto. Los médicos dijeron que no eres competente para tomar decisiones empresariales». Carlos se adelantó, mostrándole la evaluación psiquiátrica oficial. Su padre ha sido evaluado por la doctora Patricia Gómez, psiquiatra forense certificada. El dictamen es categórico. El señor Rodríguez posee plenas facultades mentales y capacidad legal. Carmen intentó una aproximación diferente. «Francisco, por favor, piensa en la familia. Todo lo que hemos hecho ha sido por amor, por preocupación genuina por tu bienestar». «¿Amor?», repetí, sintiendo cómo la cólera me subía por la garganta. «¿Llamas amor a robar 800.000 euros usando mi firma falsificada?». El color se desvaneció del rostro de Carmen. Miguel la miró con confusión evidente. «¿De qué hablas?», balbuceó Miguel. «Hablo de proyectos especiales MM, Miguel. Hablo de contratos firmados con mi nombre para obras que nunca autoricé, con empresas que nunca contraté, en ciudades donde nunca he trabajado». Saqué la carpeta y esparcí los documentos sobre la mesa de la sala de juntas. «Hablo de Inversiones Mediterráneo S.L., una empresa offshore registrada en las Islas Caimán, donde han estado depositando el dinero robado». Carmen se desplomó en una silla, claramente derrotada. Miguel, sin embargo, intentó mantener su postura agresiva. «Esos documentos...». «Yo tenía autorización para diversificar las inversiones empresariales». «¿Autorización de quién?», preguntó Carlos secamente. ¿Del padre al que intentaban declarar mentalmente incompetente? «Además», continué, «tengo curiosidad por saber cómo explicarás esto a nuestros clientes, porque resulta que don Alberto Vázquez, don Roberto Fernández y la señora Carmen Jiménez han estado pagando sobrecostos del 20% en sus proyectos. Dinero que nunca llegó a las cuentas oficiales de la empresa». Miguel comenzó a tartamudear. Esos eran gastos administrativos adicionales. ¿Gastos administrativos que iban directamente a cuentas personales tuyas y de Carmen?, lo interrumpí. ¿Gastos que yo, como propietario de la empresa, nunca autoricé ni conocí? En ese momento, Elena Vargas entró en la sala de juntas acompañada por 2 inspectores de la agencia tributaria. Su presencia llenó la habitación de una tensión eléctrica. «Señores Martín López y Sánchez Torres,
anunció uno de los inspectores. Están ustedes bajo investigación por fraude fiscal, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Tenemos órdenes judiciales para revisar todas sus cuentas bancarias y propiedades. Carmen comenzó a llorar, pero Miguel mantuvo su actitud desafiante hasta el último momento. «¡Esto es una venganza!», me gritó, señalándome con el dedo. «Tú estás haciendo esto porque no puedes aceptar que ya no te necesitamos». «No, Miguel», le respondí con una tristeza profunda que me sorprendió a mí mismo. «Esto es justicia. Y la diferencia es que la justicia la buscaste tú mismo con tus acciones». Elena se acercó a mí con una carpeta adicional. «Don Francisco, hemos encontrado algo más. Su hijo y nuera han estado en contacto con 3 familias diferentes, ofreciéndoles vender propiedades que pertenecen a la empresa. Propiedades valoradas en más de 2 millones de euros. ¿Vender propiedades de la empresa?». Mi voz salió como un susurro ahogado. Sí, tenían preparados documentos de transferencia falsificados y ya habían recibido depósitos parciales de los compradores potenciales. Miguel y Carmen intercambiaron miradas desesperadas. La magnitud de su conspiración criminal estaba siendo expuesta sistemáticamente y ya no tenían lugar donde esconderse. «Miguel», le dije finalmente, «quiero que sepas que durante todos estos meses, mientras ustedes planeaban robarme y encerrarme, yo había contemplado dejarte una herencia sustancial. No todo, porque eso habría sido irresponsable, pero sí lo suficiente para que vivieras cómodamente el resto de tu vida». Sus ojos se llenaron de algo que podría haber sido arrepentimiento, pero era demasiado tarde. «Ahora», continué, «no solo no heredarás nada, sino que vas a tener que devolver hasta el último euro que me robaste. Y si la justicia funciona como debe, también vas a pagar por tus crímenes con prisión». Los inspectores comenzaron a sellar documentos y computadoras como evidencia. La empresa que yo había construido con 5 décadas de trabajo honesto estaba siendo tratada como una escena del crimen por culpa de la codicia de mi propio hijo. Pero por primera vez en meses me sentí en paz. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Los siguientes días fueron una revelación constante de horrores que jamás imaginé que mi propio hijo pudiera cometer. Elena Vargas trabajó incansablemente, desentrañando una red de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que inicialmente habíamos sospechado. La primera bomba llegó el miércoles por la mañana. Elena entró en mi despacho recién recuperado con una expresión que mezclaba admiración profesional con repugnancia personal. «Don Francisco, lo que hemos descubierto va a cambiar completamente su perspectiva sobre los últimos 3 años de su vida». Se sentó frente a mi escritorio y desplegó una serie de fotografías y documentos bancarios. Su hijo Miguel no es simplemente un ladrón oportunista. Ha estado ejecutando un plan sistemático y premeditado desde hace exactamente 36 meses. ¿36 meses? Eso significa que comenzó inmediatamente después del funeral de su esposa María, completó Elena solemnemente. Tengo registros telefónicos que demuestran que Miguel contactó a Carmen apenas una semana después del entierro. No se conocieron por casualidad, como él le contó. Carmen respondió a un anuncio clasificado que Miguel publicó buscando socia empresarial con experiencia en manipulación patrimonial. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Estás diciéndome que Carmen fue contratada para seducir a Miguel? Peor que eso. Carmen tiene antecedentes por estafa matrimonial en 3 países diferentes: Francia, Italia y Portugal. Su verdadero nombre es Carmen Remedios Silva, no Carmen Sánchez Torres. Ha estado casada 4 veces y en cada ocasión ha logrado apropiarse de una porción significativa del patrimonio de sus maridos. Elena continuó desplegando evidencias.
Pero aquí viene lo realmente escalofriante. Miguel conocía perfectamente los antecedentes de Carmen cuando la contrató. De hecho, la eligió específicamente por su experiencia en este tipo de estafas familiares. Mis manos temblaron mientras examinaba las fotografías de documentos falsificados, transferencias bancarias clandestinas y correspondencia entre Miguel y Carmen que databa de mucho antes de su supuesto primer encuentro. Elena, esto significa que Miguel planeó robarme desde el momento en que María murió. Exactamente. Y hay más. Hemos rastreado comunicaciones entre ellos donde discuten explícitamente sobre acelerar el deterioro mental del objetivo usando medicamentos. ¿Medicamentos? Mi voz salió como un graznido. Su hijo ha estado añadiendo pequeñas dosis de benzodiazepinas a su café matutino durante los últimos 8 meses. Suficiente para causar confusión leve, problemas de memoria a corto plazo y episodios de desorientación, pero no tanto como para ser detectado en análisis rutinarios. La habitación comenzó a girar a mi alrededor. Recordé todos esos momentos de confusión que había experimentado, los olvidos inexplicables, las veces que Miguel había insistido en prepararme el café personalmente, por cariño filial. Elena, ¿estás diciéndome que mi hijo me estaba envenenando? Lentamente, sistemáticamente, con el objetivo de crear evidencia médica real de deterioro cognitivo que respaldara su narrativa de incapacitación mental. Carlos, que había estado escuchando en silencio, se levantó bruscamente de su silla. Francisco, esto ya no es solo fraude empresarial. Estamos hablando de intento de homicidio por envenenamiento progresivo. Elena asintió gravemente. Y tenemos pruebas. Carmen cometió el error de comprar los medicamentos con su tarjeta de crédito personal y tenemos grabaciones de video de las farmacias donde realizó las compras. Pero hay algo más, continuó Elena, sacando otra carpeta. Hemos interceptado comunicaciones recientes entre Miguel y un individuo llamado Dr. Joaquín Herrera Ramos, que resulta ser el verdadero nombre del supuesto Dr. Hernández Morales. ¿El psiquiatra que supuestamente me diagnosticó demencia? No es psiquiatra. Es un actor en bancarrota que Miguel contrató para interpretar el papel de médico. Sus únicos estudios son 3 años incompletos de arte dramático. La magnitud de la conspiración me dejaba sin aliento. No había sido víctima de la codicia impulsiva de un hijo mimado, sino de una operación criminal profesional orquestada con precisión diabólica. Elena, necesito saber todo, absolutamente todo. Durante las siguientes 2 horas, Elena me reveló cada detalle sórdido de la conspiración. Miguel y Carmen habían creado no una, sino 5 empresas offshore diferentes. Habían falsificado mi firma en documentos de transferencia de propiedades por valor de más de 6 millones de euros. Habían establecido cuentas bancarias en Suiza, usando mi identidad robada. Pero lo más perturbador fue descubrir que habían estado grabando en video nuestras conversaciones familiares, editando selectivamente fragmentos para crear evidencia falsa de mis supuestos episodios de confusión mental. Tengo copias de todos los videos originales, me explicó Elena. En las grabaciones completas se puede ver claramente cómo Carmen le hace señas a Miguel para que mencione temas específicos diseñados para confundirlo y cómo editan sus respuestas naturales para que parezcan incoherentes. Carlos tomó notas frenéticamente. Elena, estas evidencias son suficientes para procesar a Miguel y Carmen por asociación ilícita para delinquir, falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude, intento de homicidio y conspiración criminal organizada. Exacto. Y tenemos algo más. La participación del falso Dr. Hernández constituye un delito adicional de suplantación de identidad profesional.
Esa tarde Lucía vino a visitarme con información que completó el panorama aterrador. Mi valiente nieta había conseguido acceso al teléfono de Carmen mientras ella se duchaba. «Abuelo», encontré mensajes de texto con alguien llamado Contacto Lisboa. En los mensajes, mamá habla sobre acelerar la fase final porque el viejo se está volviendo sospechoso. ¿Fase final? Sí, y hay algo más terrible. En uno de los mensajes escribió: si el plan A no funciona, tendremos que considerar el plan B. Un accidente doméstico sería más rápido y menos complicado legalmente. Elena y Carlos intercambiaron miradas alarmadas. «Francisco», murmuró Carlos, «están hablando de asesinato». «Elena, necesito que rastrees inmediatamente a ese Contacto Lisboa». «Ya lo estoy haciendo, pero por seguridad, creo que debería considerar mudarse temporalmente a un lugar donde Miguel y Carmen no puedan encontrarlo». «No», respondí firmemente. «No voy a esconderme de mi propio hijo, pero sí voy a asegurarme de que paguen por cada crimen que han cometido». Esa noche, solo en mi apartamento con medidas de seguridad adicionales que Elena había insistido en instalar, reflexioné sobre la profundidad de la traición que había experimentado. No solo me habían robado dinero y propiedades, habían robado mi confianza, mi fe en la familia, y casi habían robado mi vida misma. Pero también me di cuenta de algo importante. Su ambición desmedida había sido su perdición. Si hubieran sido más pacientes, más sutiles, podrían haber conseguido una herencia significativa de manera natural cuando yo muriera. En su prisa por obtener todo inmediatamente, habían cometido errores que ahora permitirían la justicia. Al día siguiente, Elena me llamó con la última pieza del rompecabezas. «Don Francisco, hemos identificado al Contacto Lisboa. Es un especialista en documentos falsificados que ha trabajado con Carmen en sus estafas anteriores. Pero lo más importante es que tenemos grabaciones de conversaciones telefónicas donde Miguel y Carmen discuten explícitamente sobre matarlo si la incapacitación legal no funciona». ¿Grabaciones? Sí. El teléfono de Carmen había sido intervenido por la policía portuguesa como parte de una investigación previa. Tenemos evidencia irrefutable de conspiración para cometer homicidio. Era hora de confrontar a Miguel y Carmen con toda la verdad. Era hora de que pagaran por sus crímenes. La tensión en Madrid se había vuelto palpable durante los últimos días. Miguel y Carmen habían notado que algo fundamental había cambiado en la dinámica familiar, aunque todavía no comprendían completamente la magnitud de lo que se avecinaba. Sus intentos desesperados de contactarme se habían intensificado dramáticamente. Los mensajes de voz en mi contestador automático revelaban una escalada preocupante desde la falsa preocupación hasta amenazas apenas veladas. «Papá, necesitamos hablar urgentemente», decía la voz de Miguel en el mensaje más reciente. «Las cosas se están complicando innecesariamente. Podemos resolver todo esto en familia sin involucrar a extraños». Carmen había dejado su propio mensaje apenas una hora después. «Francisco querido, estamos muy preocupados por ti. Hemos escuchado rumores sobre algunos asesores malintencionados que podrían estar manipulándote. Como familia, debemos protegernos mutuamente». Pero fue el último mensaje el que reveló verdaderamente su estado de pánico creciente. Miguel, claramente agitado, había susurrado: «Papá, espero que entiendas que algunas decisiones no se pueden deshacer y algunas consecuencias son permanentes». Carlos había escuchado todas las grabaciones con expresión cada vez más preocupada. «Francisco, esos últimos mensajes constituyen intimidación y amenazas veladas. Debemos acelerar nuestro cronograma». Elena había estado trabajando 24 horas diarias con su equipo de investigadores.
Sus hallazgos más recientes habían revelado que Miguel y Carmen estaban liquidando activos rápidamente, preparándose aparentemente para una huida precipitada del país. Don Francisco, han vaciado 3 cuentas bancarias personales y han puesto en venta su apartamento de lujo por debajo del precio de mercado. Todos los indicadores sugieren que están planeando desaparecer muy pronto. ¿Cuánto tiempo calculan que tenemos? Basándome en los patrones de comportamiento de estafadores profesionales, yo diría que máximo una semana antes de que intenten salir de España. Decidí que era momento de forzar el enfrentamiento definitivo, pero quería hacerlo en mis términos, con todas las garantías legales necesarias y con suficientes testigos para que no pudieran escapar de las consecuencias de sus actos. Le pedí a Carlos que organizara una reunión formal en su despacho jurídico bajo el pretexto de resolver definitivamente todos los malentendidos familiares. La invitación oficial mencionaba la posibilidad de llegar a un acuerdo extrajudicial beneficioso para todas las partes. Miguel y Carmen aceptaron inmediatamente, probablemente pensando que finalmente habían quebrado mi resistencia y que podrían manipularme para firmar los documentos que tanto deseaban. La noche anterior a la reunión, Lucía vino a cenar conmigo. Mi nieta había madurado dramáticamente durante estas semanas terribles, transformándose de adolescente despreocupada en una joven valiente y determinada. Abuelo, ¿estás seguro de que quieres enfrentarlos directamente? Después de todo lo que han hecho, podrían ser peligrosos. Lucía, hija mía, he aprendido que confrontar la maldad con valentía es la única manera de derrotarla. Si me escondo, ellos ganan. Si huyo, ellos continúan lastimando a otras personas. Pero tengo miedo por ti, y yo tengo miedo por ti también. Por eso necesito asegurarme de que paguen por sus crímenes, para que nunca más puedan hacerle daño a nadie. La mañana de la reunión amaneció gris y lluviosa, como si el propio cielo reflexionara la gravedad de lo que estaba a punto de suceder. Llegué al despacho de Carlos una hora temprano para revisar por última vez toda la evidencia que presentaríamos. Elena había preparado una presentación meticulosa. Fotografías, documentos bancarios, grabaciones de audio, registros telefónicos, evidencia forense del envenenamiento y testimonios de testigos. Era un arsenal legal devastador que no dejaba espacio para negaciones o justificaciones. Francisco, me advirtió Carlos, una vez que comencemos esta confrontación, no habrá vuelta atrás. Miguel y Carmen se enfrentarán a cargos criminales que podrían resultar en décadas de prisión. Lo entiendo completamente. ¿Está seguro de que quiere proceder? Todavía es su hijo. Reflexioné durante un momento largo. Carlos, Miguel dejó de ser mi hijo el día que decidió envenenarme lentamente para robarme todo y encerrarme en un asilo. Lo que voy a enfrentar hoy es un criminal que casualmente comparte mi sangre. Miguel y Carmen llegaron puntualmente a las 10 de la mañana. Entraron en la sala de juntas del despacho con una confianza que me resultó casi cómica, considerando lo que sabía sobre su situación real. Miguel vestía su traje más caro, el mismo que había usado en su boda. Carmen lucía elegante y sonriente, interpretando perfectamente el papel de nuera preocupada y cariñosa. «Francisco, querido», me saludó Carmen con un abrazo falso. «Qué alivio poder resolver finalmente todos estos malentendidos». Miguel se mostró más cauteloso, estudiando las expresiones de Carlos y Elena, quienes también estaban presentes en la reunión. «Papá, espero que hayamos superado esa fase de desconfianza absurda. Somos familia y la familia debe mantenerse unida». «Por supuesto, Miguel», le respondí con una sonrisa que esperaba pareciera genuina. «La familia es lo más importante». Carlos comenzó la reunión con formalidades legales, explicando que el objetivo era clarificar completamente la situación patrimonial y empresarial de la familia Martín.
Perfecto, interrumpió Carmen. Nosotros hemos traído todos los documentos necesarios para transferir formalmente la tutela legal de Francisco. El doctor Hernández finalizó su evaluación y confirma que Francisco necesita supervisión inmediata. Fue en ese momento cuando decidí lanzar la primera bomba. Carmen, tengo curiosidad por algo. ¿Podrías explicarnos exactamente cuándo conociste al doctor Hernández? ¿Y cómo es que un psiquiatra con licencia médica resulta ser en realidad Joaquín Herrera Ramos, un actor desempleado? El color se desvaneció instantáneamente del rostro de Carmen. Miguel la miró con confusión evidente. «No sé de qué hablas», balbuceó Carmen. «Tampoco sabes nada sobre tus matrimonios anteriores en Francia, Italia y Portugal, ¿verdad? ¿O sobre tu verdadero nombre? ¿Carmen Remedios Silva?» Miguel se volvió hacia Carmen con una expresión de shock absoluto. ¿De qué está hablando? Elena se adelantó, colocando sobre la mesa una carpeta llena de documentos oficiales. «Señor Martín López, permítame presentarle el verdadero historial de su esposa. 4 matrimonios anteriores, 3 condenas por estafa matrimonial y una orden de arresto internacional vigente emitida por las autoridades portuguesas». Carmen se levantó abruptamente, intentando dirigirse hacia la puerta, pero 2 agentes de seguridad que Elena había apostado discretamente le bloquearon el paso. «Siéntate, Carmen», le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Apenas estamos comenzando». Miguel miraba alternativamente a Carmen y a mí, claramente tratando de procesar la magnitud de lo que estaba descubriendo. «Pero papá, nosotros, Miguel, creo que es hora de que conozcas toda la verdad sobre tu matrimonio y tus decisiones». La atmósfera en la sala de juntas se había vuelto tan tensa que prácticamente se podía cortar con un cuchillo. Miguel seguía mirando a Carmen con una mezcla de confusión y horror creciente, mientras ella mantenía una expresión desafiante que ya no podía ocultar su verdadera naturaleza. «Miguel», continué con voz pausada, «creo que mereces saber cómo comenzó realmente tu relación con Carmen. Elena, por favor, muéstrale los documentos». Elena desplegó sobre la mesa una serie de fotografías y recibos que documentaban meticulosamente el primer encuentro entre Miguel y Carmen. No había sido el romántico encuentro casual en una cafetería que ellos habían contado a todo el mundo. «Estas son copias de los anuncios clasificados que tu hijo publicó en diversos periódicos de Madrid hace 3 años», explicó Elena. Buscaba específicamente una socia empresarial con experiencia en manipulación patrimonial familiar. Carmen respondió a estos anuncios usando una identidad falsa. Miguel tomó los documentos con manos temblorosas. Su rostro se descomponía gradualmente mientras leía su propia letra en los anuncios clasificados. Esto no puede ser real», murmuró. «Yo jamás escribí algo así». «Miguel», intervino Carlos, «tenemos la confirmación del periódico El País de que usted pagó por estos anuncios usando su tarjeta de crédito personal. También tenemos registros de las llamadas telefónicas entre usted y Carmen durante las 2 semanas previas a su supuesto primer encuentro». Carmen finalmente habló, pero su voz ya no tenía esa dulzura falsa que había perfeccionado durante años. «Miguel, no les creas. Están intentando separarnos para quedarse con todo el dinero». «¿Separarnos?». Miguel se volvió hacia ella con una mirada que jamás le había visto. «Carmen, ¿es verdad lo que están diciendo sobre tus matrimonios anteriores?». Antes de que Carmen pudiera responder, Elena colocó sobre la mesa fotografías de Carmen en ceremonias de bodas con 4 hombres diferentes en 4 países distintos. «Señor Martín López, su esposa ha perfeccionado un método de estafa matrimonial muy sofisticado. Se casa con hombres mayores, generalmente viudos recientes, con patrimonio considerable, los aísla de sus familias, obtiene acceso a sus finanzas,
y finalmente los abandona después de apropiarse de una porción significativa de sus bienes. Miguel estudió las fotografías como si estuviera viendo fantasmas. En una de ellas, Carmen aparecía abrazando cariñosamente a un anciano en una terraza con vista al mar Mediterráneo. «¿Quién es este hombre?», preguntó con voz quebrada. «Giuseppe Lombardi, industrial italiano de 78 años», respondió Elena. Carmen se casó con él en 2018. 6 meses después, el señor Lombardi murió en circunstancias sospechosas. La autopsia reveló niveles tóxicos de digitálicos en su sistema. ¿Digitálicos? Medicamentos cardíacos administrados en dosis letales. Carmen heredó el equivalente a 1,5 millones de euros antes de huir de Italia. Miguel se desplomó en su silla, claramente abrumado por las revelaciones. Carmen, por favor, dime que esto no es verdad. Carmen había abandonado completamente su actuación. Su expresión se había endurecido, revelando la frialdad calculadora que siempre había estado oculta bajo su máscara de dulzura. Miguel, eres un idiota ingenuo, le espetó con desprecio. Siempre fuiste demasiado estúpido para ejecutar el plan correctamente. Si hubieras seguido mis instrucciones al pie de la letra, ya habríamos terminado con todo esto. ¿Tus instrucciones? Miguel la miraba como si estuviera viendo un monstruo. Por supuesto que fueron mis instrucciones. ¿Realmente creías que un mimado incompetente como tú podría idear un plan tan elaborado? Yo diseñé cada detalle. El envenenamiento gradual, los documentos médicos falsos, las empresas offshore, todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel había palidecido completamente, procesando la magnitud de su propia manipulación. Pero yo, balbuceó, yo pensé que era mi idea. Tu única idea original en toda tu vida patética fue contactarme, se burló Carmen. Y ni siquiera eso hiciste bien. Tardaste 3 años en conseguir acceso completo a las finanzas de tu padre. Yo habría terminado todo en 6 meses. Decidí que era momento de revelar el aspecto más personal y doloroso de su traición. Miguel, hay algo más que necesitas saber sobre tu matrimonio. Elena, muéstrale las grabaciones de audio. Elena activó un dispositivo de reproducción. La voz de Carmen llenó la habitación, pero no hablaba con Miguel. Era una conversación telefónica con alguien identificado como Contacto Barcelona. «El idiota de Miguel está completamente manipulado», se escuchaba decir a Carmen. «Cree que me casé con él por amor. Es tan patético que a veces me da náuseas tener que fingir afecto hacia él». Miguel se llevó las manos a la cara, claramente devastado. La grabación continuó. «La parte más difícil es soportar sus intentos románticos, pero necesito mantenerlo enganchado hasta que tengamos acceso completo al dinero del viejo. Después podré deshacerme de él también». «¿Deshacerte de mí?». Miguel levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Carmen lo miró con desdén absoluto. «Miguel, ¿realmente creías que iba a quedarme casada contigo después de conseguir el dinero? Eres débil, cobarde y completamente inútil. Solo eres un medio para llegar a un fin». Fue entonces cuando Miguel comenzó a comprender la verdadera dimensión de su situación. No solo había traicionado a su padre, sino que había sido manipulado para hacerlo por una mujer que lo despreciaba profundamente. «Carmen», murmuró, yo te amo de verdad. Tu amor me repugna», le respondió con crueldad. «Siempre me repugnó. Cada beso, cada caricia, cada noche que tuve que soportar tu presencia. Todo fue una actuación para robarte a ti y a tu estúpido padre». Carlos intervino en ese momento. «Señor Martín López, creo que ahora comprende que usted también ha sido víctima de una estafa elaborada. Sin embargo, eso no lo exime de responsabilidad legal por los crímenes que cometió voluntariamente».
Miguel me miró con una expresión de súplica desesperada. Papá, yo no sabía. Pensé que... Miguel, le respondí con una tristeza profunda. Incluso si Carmen te manipuló para que me odiaras, fuiste tú quien decidió envenenarme. Fuiste tú quien firmó documentos falsos con mi nombre. Fuiste tú quien me humilló públicamente en tu propia boda. Pero papá, si hubieras sabido... ¿Qué habrías sabido, Miguel? ¿Que robar a tu propio padre estaba mal? ¿Que intentar declararme mentalmente incompetente era cruel? ¿Que envenenarme lentamente era criminal? ¿Necesitabas que alguien te dijera eso? Miguel rompió a llorar, pero sus lágrimas llegaban demasiado tarde. Carmen, al darse cuenta de que su plan había colapsado completamente, hizo un último intento desesperado de negociación. Francisco, me dijo con voz calculadoramente suave, podemos llegar a un acuerdo. Yo tengo información sobre otros casos similares, otras víctimas. Podría cooperar con las autoridades a cambio de... No hay acuerdo posible, la interrumpí firmemente. Ustedes dos van a pagar por cada crimen que cometieron. Elena se acercó a la puerta y hizo una señal. Inmediatamente entraron 4 agentes de la Policía Nacional. Señores Miguel Martín López y Carmen Remedios Silva, anunció el oficial a cargo, quedan arrestados por los delitos de fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y conspiración criminal. Carmen intentó resistirse, pero los agentes la esposaron eficientemente. Miguel se entregó sin resistencia, completamente quebrado por las revelaciones de los últimos minutos. Mientras se los llevaban, Miguel me gritó desde la puerta. «Papá, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo». Pero sus súplicas ya no podían cambiar nada. La justicia finalmente había llegado. Después del arresto inicial, los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal que reveló la verdadera magnitud de la conspiración criminal que había estado operando bajo mis propias narices durante años. La investigación policial, ahora con acceso completo a todas las cuentas bancarias y dispositivos electrónicos de Miguel y Carmen, descubrió evidencias que superaron incluso las estimaciones más pesimistas de Elena. El inspector jefe Antonio Delgado, encargado del caso, me citó en comisaría para presentarme un informe que me dejó sin palabras. «Señor Rodríguez», comenzó mientras desplegaba una serie de documentos sobre su escritorio, «lo que hemos encontrado constituye una de las redes de fraude familiar más sofisticadas que hemos investigado en Madrid en los últimos 10 años. El inspector me mostró registros bancarios que demostraban transferencias por un total de 4.800.000 euros desviados desde mis empresas hacia cuentas offshore controladas por Miguel y Carmen. Pero esto es solo la punta del iceberg», continuó. «Hemos descubierto que su hijo y su cómplice han estado operando un esquema de estafa que involucra a al menos 12 víctimas adicionales en España». ¿12 víctimas? Sí, Carmen había estado operando simultáneamente con múltiples objetivos. Mientras ejecutaba el plan contra usted, también estaba desarrollando relaciones con otros hombres mayores adinerados en Barcelona, Valencia y Sevilla. El inspector me mostró fotografías de Carmen en cenas románticas con diferentes hombres, todas tomadas durante el período en que supuestamente estaba felizmente casada con Miguel. Su modus operandi era idéntico en todos los casos. Se presentaba como una viuda necesitada de protección, establecía relaciones emocionales rápidas y comenzaba a obtener acceso gradual a las finanzas de sus víctimas. ¿Y Miguel sabía sobre estos otros casos? Al principio creíamos que no, pero el análisis de sus teléfonos móviles reveló que sí estaba al tanto. De hecho, él actuaba como coordinador logístico, ayudando a Carmen a mantener separadas sus múltiples identidades. La revelación me golpeó como un martillo.
Mi hijo no solo había sido cómplice en robarme a mí, sino que había estado ayudando activamente a Carmen a estafar a otros padres de familia en situaciones similares. Inspector, ¿cuánto dinero robaron en total? Basándonos en nuestras investigaciones preliminares, estimamos que la red criminal dirigida por Carmen Silva, con la colaboración de su hijo, ha obtenido ilegalmente aproximadamente 9 millones de euros durante los últimos 3 años. La cifra me dejó aturdido. No se trataba de un crimen pasional o impulsivo, sino de una empresa criminal organizada y altamente eficiente. Carlos, que me acompañaba en la reunión, tomó notas meticulosamente. Inspector, ¿qué cargos específicos enfrentarán? La lista es extensa. Asociación ilícita para delinquir, estafa agravada en múltiples casos, falsificación de documentos oficiales, apropiación indebida, blanqueo de capitales, suplantación de identidad, intento de homicidio por envenenamiento y conspiración criminal organizada. ¿Intento de homicidio? Los análisis toxicológicos confirmaron que el señor Rodríguez tenía niveles significativos de benzodiazepinas en su sistema, consistentes con administración prolongada y sistemática. Además, encontramos en el apartamento de Carmen una botella de digoxina, el mismo medicamento que causó la muerte de su anterior marido italiano. El inspector continuó revelando detalles que me helaron la sangre. Carmen había estado documentando meticulosamente mi rutina diaria, mis hábitos alimentarios y mis patrones de sueño. En su computadora personal encontraron un archivo titulado Protocolo Final FMR, mis iniciales, que contenía instrucciones detalladas para simular un infarto cardíaco usando medicamentos no rastreables. ¿Estaban planeando asesinarme? Las evidencias sugieren que sí. El documento incluía cronogramas, métodos de administración y hasta planes para la coartada durante el supuesto ataque cardíaco. Carlos se inclinó hacia adelante. Inspector, ¿qué papel jugó exactamente Miguel en estos planes de homicidio? Inicialmente pensamos que había sido manipulado por Carmen, pero encontramos mensajes de texto donde él discute activamente los méritos del protocolo final. En uno de ellos escribe textualmente: sería más rápido y menos riesgoso que esperar años a que muera naturalmente. Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Una cosa era que mi hijo me robara por codicia, pero otra completamente diferente era que hubiera participado conscientemente en planificar mi asesinato. Hay algo más, añadió el inspector. Encontramos evidencia de que Miguel había estado administrando no solo benzodiazepinas, sino también pequeñas dosis de warfarina en su comida durante las últimas 6 semanas. Warfarina, un anticoagulante, en dosis controladas, es un medicamento legítimo. En las cantidades que le estaban dando, habría causado hemorragias internas graduales que habrían simulado un deterioro natural por edad avanzada. Carlos me miró con horror evidente. Francisco, estaban matándote lentamente de múltiples maneras, simultáneamente. El inspector asintió gravemente. Si usted no hubiera tomado medidas cuando lo hizo, calculamos que habría muerto en un plazo máximo de 2 meses. La combinación de medicamentos habría causado un fallo orgánico múltiple que habría parecido completamente natural. La habitación giró a mi alrededor. No solo habían intentado robarme y encerrarme, sino que habían estado ejecutando metódicamente un plan para asesinarme de la manera más cruel posible. Lentamente, dolorosamente, mientras yo seguía confiando en ellos como familia. Inspector, ¿cuáles son las perspectivas de condena? Considerando la gravedad de los cargos y la extensión de las evidencias, Carmen Silva enfrenta una sentencia mínima de 25 años de prisión. Su hijo Miguel, como cómplice consciente en intento de homicidio y fraude organizado, enfrenta un mínimo de 15 años. ¿Y la recuperación de los activos robados?
Hemos congelado todas las cuentas identificadas y iniciado procesos de repatriación de fondos desde las jurisdicciones offshore. Estimamos que podremos recuperar aproximadamente el 80% de lo robado. Salí de la comisaría esa tarde con una mezcla extraña de alivio y devastación. La justicia estaba funcionando, pero el precio emocional de descubrir que mi propio hijo había planeado fríamente mi asesinato era casi insoportable. Esa noche, Lucía vino a cenar conmigo. Mi valiente nieta había sido mi única luz durante estos meses oscuros. «Abuelo, ¿te arrepientes de haberlos denunciado?», reflexioné cuidadosamente antes de responder. «Lucía, si no hubiera actuado, habría muerto en unas pocas semanas. Pero más importante aún, ellos habrían continuado destruyendo las vidas de otras familias inocentes. ¿Crees que Miguel realmente quería matarte? Las evidencias son claras, pequeña. Tu padrastro no fue víctima de manipulación. Fue un participante activo y consciente en una conspiración para asesinarme». Lucía comenzó a llorar silenciosamente. «No puedo creer que mi propia madre sea capaz de cosas tan horribles». «Lucía, tú no eres responsable de las decisiones de tu madre. Tú elegiste hacer lo correcto, incluso cuando era difícil y peligroso. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. La verdad había salido completamente a la luz y la justicia se encargaría del resto. 6 meses después del arresto, el sistema judicial español había procesado el caso con una eficiencia que me sorprendió gratamente. El juicio se convirtió en uno de los casos más mediáticos del año, no solo por la complejidad de los crímenes, sino por la frialdad calculadora con la que habían sido ejecutados. La sala del Tribunal Provincial de Madrid estaba abarrotada el día de la sentencia. Periodistas, curiosos y familiares de otras víctimas de Carmen habían llenado cada asiento disponible. Yo me senté en primera fila, acompañado por Lucía y Carlos, observando cómo culminaba esta pesadilla que había durado años. Miguel entró esposado, vistiendo lo mismo traje que había usado en su boda, pero ahora lucía demacrado y envejecido. Los meses en prisión preventiva habían transformado su arrogancia anterior en una resignación derrotada. Sus ojos me buscaron brevemente, pero yo mantuve mi mirada fija hacia el frente. Carmen, por el contrario, mantuvo hasta el final su compostura fría. Vestía un traje sobrio y había adoptado una expresión de dignidad ofendida, como si fuera víctima de una injusticia monumental en lugar de la arquitecta de una red criminal internacional. El juez presidente, excmo, señor don Rafael Morales Herrera, comenzó a leer la sentencia con voz solemne que resonó por toda la sala. En el caso de la corona contra Carmen Remedios Silva, alias Carmen Sánchez Torres, el tribunal la encuentra culpable de los siguientes delitos. La lista era interminable: estafa agravada en 13 casos diferentes, falsificación de documentos oficiales, apropiación indebida por valor superior a 9 millones de euros, asociación ilícita para delinquir, blanqueo de capitales, suplantación de identidad, intento de homicidio mediante envenenamiento sistemático y conspiración criminal organizada. La sentencia del tribunal es de 30 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. Carmen recibió la sentencia sin inmutarse, pero pude ver cómo sus manos se cerraron en puños sobre la mesa. En el caso de Miguel Martín López, continuó el juez, el tribunal lo encuentra culpable de complicidad en estafa agravada, falsificación de documentos, apropiación indebida, intento de homicidio y traición a la confianza familiar agravada. Miguel comenzó a sollozar antes de que el juez terminara de leer los cargos. Considerando su colaboración parcial con la investigación y su aparente manipulación inicial por parte de la coautora principal,
La sentencia es de 18 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 12 años. Cuando el juez preguntó si los condenados tenían algo que declarar antes de ser conducidos a prisión, Carmen permaneció en silencio, manteniendo su máscara de desafío hasta el final. Miguel, sin embargo, se puso de pie temblorosamente y me miró directamente. «Papá», su voz se quebró. «Sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que hice. Sé que planeé cosas imperdonables, pero quiero que sepas que cada día en prisión he pensado en el hombre bueno que eras conmigo cuando era niño y en cómo destruí eso por codicia y estupidez». Sus palabras me golpearon inesperadamente. Durante meses había preparado mi corazón para este momento, endureciéndolo contra cualquier muestra de arrepentimiento de Miguel. «No espero tu perdón», continuó, «pero espero que algún día puedas recordar que hubo un tiempo en que tu hijo te amaba de verdad, antes de que la ambición y la maldad lo corrompieran completamente. Los guardias se lo llevaron antes de que yo pudiera responder, incluso si hubiera sabido qué decir». Los meses siguientes fueron un período de reconstrucción tanto emocional como financiera. Elena había logrado recuperar el 85% de los fondos robados, incluyendo propiedades que habían sido transferidas fraudulentamente a las empresas offshore de Carmen. Construcciones Martín no solo sobrevivió al escándalo, sino que paradójicamente se fortaleció. La publicidad del caso, aunque inicialmente negativa, había demostrado mi integridad personal y mi determinación para luchar contra la corrupción, incluso cuando venía de mi propia familia. Varios clientes que habían sido estafados por Miguel y Carmen regresaron a trabajar conmigo, expresando su admiración por la valentía que había demostrado al denunciar los crímenes a pesar del costo personal. Don Alberto Vázquez me visitó en mi oficina un martes por la tarde. «Francisco, quiero pedirte disculpas por haber dudado de ti cuando Miguel me contó sobre tu supuesta demencia. Debería haber conocido mejor tu carácter. Alberto, no tienes nada que disculpar. Carmen era una manipuladora profesional. Engañó a personas mucho más expertas que tú. Aún así, quiero hacer las paces ofreciéndote el contrato más grande que he firmado jamás, la construcción de 5 centros comerciales en Andalucía. ¿Te interesa?» Acepté el proyecto, no solo por su valor económico, sino porque representaba un voto de confianza en mi capacidad para continuar adelante a pesar de todo lo que había pasado. Lucía se había convertido en mi compañera constante y mi heredera designada. A los 17 años había demostrado más madurez e integridad que muchos adultos de mi círculo empresarial. «Abuelo», me dijo una tarde mientras revisábamos planos de construcción en mi despacho, «¿alguna vez te arrepientes de haber denunciado a Miguel?» «Nunca», respondí sin dudar. «Si no lo hubiera hecho estaría muerto y ellos habrían continuado destruyendo otras familias. A veces hacer lo correcto duele, pero sigue siendo lo correcto. ¿Crees que Miguel realmente se arrepiente?» «Creo que Miguel se arrepiente de haber sido atrapado. Si realmente se arrepiente de sus acciones, eso es algo que solo él puede saber». Una tarde de abril recibí una carta desde la prisión de Soto del Real. Era de Miguel. La leí una sola vez y después la guardé en mi caja fuerte sin responderla. Algunas heridas necesitan tiempo para sanar y algunas traiciones requieren más que palabras escritas en papel de prisión. Carmen, por su parte, había mantenido un silencio absoluto desde su condena. Según Elena, que seguía monitoreando el caso, había rechazado todas las solicitudes de entrevistas periodísticas y había cortado contacto incluso con sus abogados. Las personas como Carmen Silva, me había explicado Elena, a menudo prefieren mantener su imagen de víctimas incomprendidas
antes que aceptar la responsabilidad por sus acciones. Esa noche, cenando con Lucía en mi apartamento recién renovado, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida en menos de un año. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le dije a mi nieta. ¿Qué, abuelo? Que me siento más libre ahora, a los 73 años, de lo que me había sentido en décadas. Durante años viví cargando con la responsabilidad de mantener unidos a una familia que en realidad no existía. Lucía sonrió. Ahora tienes una familia real, pequeña, pero real. Tenía razón. A veces las familias más fuertes son las que elegimos, no las que heredamos por sangre. La justicia había prevalecido, pero más importante aún, había recuperado mi dignidad y mi derecho a vivir sin miedo. Han pasado 2 años desde aquel día terrible en la boda de Miguel, cuando me dijo que el mejor regalo sería que yo desapareciera para siempre. Ahora, sentado en mi nuevo despacho, con vista al Parque del Retiro, puedo afirmar con certeza que esas fueron las últimas palabras crueles que permitiré que alguien me dirija. Mi vida se ha transformado de maneras que jamás hubiera imaginado posibles a mi edad. Construcciones Martín no solo ha recuperado su prestigio anterior, sino que se ha expandido a regiones de España donde nunca habíamos trabajado. El escándalo, paradójicamente, demostró mi integridad personal de una manera que décadas de trabajo honesto no habían logrado. Lucía, que ahora tiene 19 años, se ha convertido en mucho más que mi heredera designada, en mi socia, mi confidente, y la prueba viviente de que la bondad genuina puede florecer incluso en medio de la corrupción familiar. Estudia arquitectura en la Universidad Politécnica, pero ya demuestra un talento natural para los negocios que me llena de orgullo. Abuelo Francisco, me dijo esta mañana, mientras revisábamos los planos para nuestro proyecto más ambicioso, he estado pensando en establecer una fundación que ayude a víctimas de estafas familiares. Su propuesta me conmovió profundamente. ¿En qué estás pensando exactamente? Algo similar a lo que vivimos nosotros. Muchas personas mayores están siendo manipuladas por familiares codiciosos, pero no tienen los recursos o el conocimiento para defenderse como tú lo hiciste. Decidimos crear la Fundación María Rodríguez en honor a mi difunta esposa, quien había intuido la maldad de Miguel mucho antes que yo. La fundación proporcionaría asesoría legal gratuita, apoyo psicológico y recursos financieros para personas mayores víctimas de abuso familiar. Elena Vargas aceptó dirigir el departamento de investigaciones de la fundación. Su experiencia había sido crucial para desenmascarar la red criminal de Carmen y ahora dedicaría su talento a proteger a otros ancianos vulnerables. Don Francisco me había dicho cuando le ofrecí el puesto: casos como el suyo son más comunes de lo que la gente imagina. Hay miles de familias donde los hijos ven a sus padres únicamente como obstáculos entre ellos y una herencia. El primer caso que manejamos fue el de doña Mercedes Castillo, una viuda de 80 años cuyo hijo había comenzado a mostrar patrones inquietantemente similares a los de Miguel. Gracias a nuestra intervención temprana, evitamos que repitiera la tragedia que yo había vivido. Mi vida personal también había florecido de maneras inesperadas. En una exposición de arte benéfica organizada por la Fundación, conocí a Isabel Moreno, una profesora jubilada de 68 años cuyo esposo había fallecido 3 años atrás. Isabel era todo lo que Carmen había fingido ser: genuinamente cariñosa, intelectualmente estimulante y completamente independiente financieramente. No necesitaba mi dinero porque tenía el suyo propio, resultado de una carrera exitosa como directora de instituto. Francisco me había dicho durante una de nuestras primeras cenas:
He leído sobre tu caso en los periódicos. Admiro la valentía que tuviste para denunciar a tu propio hijo. Fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también lo más necesario. Muchas personas en tu situación habrían preferido mantener la paz familiar, incluso a costa de su propia destrucción. Isabel y yo habíamos desarrollado una relación que se basaba en respeto mutuo, intereses compartidos y la comprensión de que a nuestra edad el tiempo era demasiado valioso para desperdiciarlo en falsedades o manipulaciones. De Miguel recibía cartas ocasionales desde la prisión. Las primeras las leía con una mezcla de curiosidad y dolor. Las más recientes las archivaba sin abrir. Algunos puentes, una vez quemados, requieren más que arrepentimiento para ser reconstruidos. Sin embargo, había decidido visitar a Miguel una sola vez, 6 meses después de su condena. Quería verlo cara a cara, no para perdonarlo, sino para cerrar definitivamente ese capítulo de mi vida. Lo encontré demacrado y envejecido prematuramente. Los 18 meses en prisión habían erosionado su arrogancia anterior, reemplazándola con una humildad que podría haber sido genuina o simplemente otra manipulación. «Papá, gracias por venir», me había dicho, con lágrimas en los ojos. «No he venido a reconciliarme contigo, Miguel. He venido a decirte personalmente que te perdono, no por ti, sino por mí mismo. No voy a cargar con rencor el resto de mi vida. Eso significa que cuando salgas de prisión, tendrás la oportunidad de construir una vida nueva, pero esa vida no incluirá una relación conmigo. Algunas acciones tienen consecuencias permanentes. Fue la última vez que hablamos». Miguel intentó escribirme varias veces después de esa visita, pero yo había encontrado paz en el distanciamiento definitivo. Carmen nunca intentó contactarme. Según los reportes penitenciarios que Elena ocasionalmente revisaba, mantenía una actitud desafiante y seguía insistiendo en que había sido víctima de una conspiración judicial. Las personalidades psicopáticas como Carmen Silva raramente aceptan responsabilidad por sus acciones. Me había explicado la psicóloga forense que colaboraba con nuestra fundación. Para ellas, siempre son víctimas de circunstancias o de la maldad de otros. En mi escritorio conservo una fotografía de María tomada en nuestro 20º aniversario de bodas. Sus palabras finales resonaban aún en mi mente. «Mereces respeto, no importa la edad que tengas». Había aprendido que tenía razón. A los 75 años había recuperado no solo mi patrimonio, sino algo mucho más valioso, mi autorrespeto y mi derecho a vivir con dignidad. Lucía entró en mi despacho esa tarde con una sonrisa radiante. «Abuelo, acaban de confirmarme. He sido aceptada para hacer un intercambio académico en Londres, pero solo iré si tú estás de acuerdo». «Por supuesto que estoy de acuerdo. Es una oportunidad extraordinaria. ¿No te preocupa quedarte solo?». Miré por la ventana hacia el parque donde parejas de todas las edades paseaban bajo el sol de la tarde. Isabel llegaría pronto para nuestra cena semanal. Los empleados de la fundación trabajaban con dedicación en proyectos que protegerían a familias vulnerables. Tenía una empresa próspera, recursos suficientes y por primera vez en años, paz mental completa. «Lucía, querida, he aprendido que nunca estás realmente solo cuando vives con integridad y propósito. Ve a Londres, estudia, crece, conviértete en la mujer extraordinaria que ya estás siendo». Esa noche, cenando con Isabel en nuestro restaurante favorito, reflexioné sobre los eventos que habían transformado mi vida. «¿Alguna vez te arrepientes de haber denunciado a Miguel?», me preguntó Isabel. «Jamás. Porque entendí algo fundamental. El amor verdadero a veces requiere decisiones muy duras.
Si hubiera permitido que Miguel continuara por ese camino destructivo, no solo habría sido cómplice de mi propia destrucción, sino de la suya también. Además, añadí, mi historia puede servir de ejemplo para otras personas que están viviendo situaciones similares. Nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para exigir respeto y nunca es tarde para empezar una vida nueva. Al final, la traición de Miguel me había enseñado la lección más valiosa de mis 75 años, que la dignidad personal vale más que cualquier relación tóxica, incluso las familiares, y que cuando tienes el coraje de defender tus principios, el universo conspira para recompensarte con algo mejor de lo que perdiste. Mi historia había comenzado con una humillación pública y una traición devastadora, pero había terminado con justicia, renovación y la satisfacción profunda de saber que había hecho lo correcto, sin importar cuán doloroso hubiera sido el camino. A veces, las mejores historias son aquellas donde la víctima se convierte en héroe de su propia vida.